Hola, buen día. Mi nombre es Erika Daniela Martínez Astaiza, estudiante del programa de Administración de Empresas. El día de hoy les voy a hablar acerca de los hitos históricos del desarrollo dominante. Para empezar, quiero aclarar que un hito histórico es un acontecimiento importante que ha tenido impacto durante cierta época de la historia. El primer hito se dio en el siglo XVI. En este siglo se dio la época del descubrimiento, donde los países dominantes creaban las periferias alrededor de las potencias. Las potencias eran llamadas centros o metrópolis, y además se creó una división donde estaban los países ricos y los países pobres. Esto implica que hubo una división entre los países civilizados y los países bárbaros. El segundo hito histórico fue en el siglo XIX, donde hubo la instauración de las primeras repúblicas liberales, donde la clase dominante tenía la facilidad de manejar a las razas más vulnerables como los negros, los mestizos, los indios. Además, estos eran sometidos a trabajos muy duros con el fin de beneficiar a estas grandes potencias o también llamadas grandes civilizaciones. En el año 1533 se dio el Tratado de Tordesillas. Este tratado fue firmado entre España y Portugal, pues en este tratado se divide un nuevo mundo en un paralelo, ya que los países vulnerables tenían que enviar a las potencias toda su materia prima y las potencias la transformaban, después la regresaban a esos países más vulnerables para que ellos obligatoriamente tuvieran que comprarlas a un costo elevado. La civilización no aguantó tanta presión y es así como se da inicio a la revolución industrial. En el año 1919 se crea el Tratado de Versalles. Fue un tratado de paz que se firmó después de la Primera Guerra Mundial, donde el principal objetivo de este tratado era devolver la independencia a esos países que habían sido sometidos e invadidos. Y además les exigió a Alemania que tenían que responder económicamente por todos los daños causados, ya que consideraron que ellos fueron los mayores implicados en que se hubiera desatado esa guerra. La sanción impuesta a Alemania fue el pago total de la deuda de los países afectados. Además, tenían que devolver los territorios invadidos y ellos no podían volver a invadir países. Quedaron completamente prohibidos, además sancionados para acceder a estos territorios. En el año 1949 se dio la era del desarrollo. El presidente Truman planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados fueran favorecidos y pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del Occidente. Es aquí cuando se impulsa a los países de Asia, África y América Latina y se convirtieron en países subdesarrollados. En 1960 se dio la teoría del despegue de Wald-Rostock, mostrando las medidas que deben seguir los países del tercer mundo para tener ese despegue. Dice que deben tener tres características, que es la productividad agrícola, la existencia de mercados y la estabilidad política. Afirma que cuando los países tienen esas características en una etapa de 20 y 30 años, se puede decir que lograría la industrialización acelerada y el progreso del país. En estos momentos llegamos al mercado total donde todo se compra y todo se vende, los bienes se privatizan y dejan de ser bienes públicos. Y ya para terminar con este video, voy a hacer una conclusión con relación a los anteriores hitos históricos mencionados, donde podemos evidenciar que como nación hemos ido evolucionando en ciertos aspectos como la inclusión social, derecho a la educación y con respecto a nosotros las mujeres hemos obtenido el derecho al voto. A pesar de que debemos de mejorar en otros aspectos como la industrialización, ya que estamos exportando materia prima como el café y luego nos lo venden a precios elevados. Y de igual manera sucede con muchos de nuestros productos. Y en cuanto al Papa Juan Pablo II y a la Iglesia Católica, quiero resaltar su labor como mediadores en situaciones de dificultad, además que interviene a favor de los menos favorecidos en conflictos teniendo un tono profético de implicaciones reales en el tejido social del contexto mundial, ya que siempre nos hace la invitación a mantener en unión, ser solidarios, ayudar al prójimo y rescatar diferentes valores que como sociedad nos hemos olvidado.